Saludos, buenas. Nosotros somos los integrantes del grupo número 5 y está compuesto por su servidor Wenceslao, que le está hablando. Yeudi Quesada Lugo. Y Juan Victoriano Durán. Y hoy le estaremos hablando de los componentes curriculares y los niveles de corrección. Los componentes curriculares son los elementos esenciales que conforman el currículo de un sistema educativo. Estos pueden componer también e incluir contenido de los objetivos, la metodología, la evaluación y la planificación de la actividad educativa. En cuanto a los niveles de corrección, se refieren al grado específico y detalle en el que se establecen los componentes curriculares. Estos niveles de corrección pueden ser generales, como los establecidos al nivel de política educativa, ya sea a nivel de política educativa, a nivel nacional, o más específico, como lo establecido al nivel de la institución educativa. Sí, eso también, esos niveles tienen mucho que ver con lo que es el desarrollo de la docencia, porque cada nivel de esto va a depender de cómo sea la docencia en cada centro. Es decir, que estos niveles van a sumar importancia al desarrollo docente. Y como dice el compañero, esos niveles son importantes porque también, como dice, depende en qué grado se va a hacer. Puede ser que sea en cuarto, puede ser que sea en segundo, y todo va a depender cómo se desarrolle. Y también los componentes curriculares y los niveles de corrección son elementos fundamentales en el diseño y la implementación de un currículo educativo. Estos componentes deben ser establecidos de manera perspectiva y sobre todo teniendo en cuenta las necesidades y los contextos específicos de cada institución educativa. Sí, también tenemos que entender que estos diseños curriculares son flexibles, es decir, que están sujetos a cambio, que dentro de la malla curricular hay contenido, hay temas que nosotros podemos utilizar diferentes estrategias que no es específicamente como está ahí, porque el docente va a adecuar de acorde a cómo sea su centro educativo, cómo sean sus estudiantes. Entonces ahí él puede implementar lo que son los contenidos, las estrategias. Él busca la forma más adecuada para que los estudiantes puedan tener un conocimiento que sea provechoso. Claro, y sobre hablando de eso, como dice, que hay estrategia, también podemos organizarlo, se puede organizar, se puede hacer de esta forma, de tal forma, y se organiza también. Y podemos decir también que se puede desarrollar, se desarrolla con una mejor forma y se hace mucho mejor los componentes curriculares. Sí. También los aspectos fundamentales son aquellos elementos básicos indispensables que conforman una disciplina o área de conocimiento. Son los componentes principales, esenciales, que debemos entender y aplicarse para comprender un tema o realizar una actividad de manera adecuada. Mire, compañero, hablando de esos aspectos fundamentales, también los aspectos fundamentales podemos decir también en el hábito personal, que serían los aspectos fundamentales que pueden ser los valores, metas, habilidades, relaciones y interpersonales, entre otras cosas. Es decir, que con las metas, con los valores, se pueden hacer muchas cosas. Puede ser que con esos aspectos fundamentales se puedan desarrollar con esas formas. Sí, y también tener en cuenta que todos esos aspectos van a depender del entorno educativo, porque hay centros educativos que cuentan con más apoyo, que cuentan con más recursos. Sí, entonces, claro, aquí vemos que el docente, ahí podemos decir que va a tener un trabajo como más fácil. Pero cuando no hay muchos recursos, nosotros como docentes tenemos entonces que implementar lo que son los recursos y se va a hacer un poco más difícil, pero nunca imposible. No, claro que no. Claro.
También los aspectos fundamentales se refieren a los puntos o elementos principales que conforman algo, como por ejemplo los objetivos, planificación, organización o control, comunicación, innovación, motivación y sobre todo la evaluación y el aprendizaje. Al finalizar el proyecto es importante llevar a cabo una evolución para identificar los logros alcanzados y los aspectos al mejorar y extraer las lecciones aprendidas que pueden ser, también pueden ser explicadas en el futuro o en proyectos. Sí, eso está bastante claro, ese punto, pero hay un punto que son los recursos y los medios del aprendizaje. Mientras yo estaba estudiando el contenido, dentro de los recursos y los medios del aprendizaje, es de vital importancia que nosotros como docentes podamos utilizar estos recursos y estos medios para que en el desarrollo de la clase, cuando utilizamos los recursos, por ejemplo, en nuestra área de educación física, cuando utilizamos los medios y los recursos, la clase tiende a ser más efectiva porque el estudiante, entonces, al estar utilizando los medios, entonces tiene la enseñanza como que será más fácil, el aprendizaje como más fácil, porque son cosas que él conoce, son actividades que él ha realizado, cosas de diario vivir, que esto le facilita el aprendizaje al estudiante y a nosotros como docentes, nos ayuda a que esa enseñanza sea de calidad. ¿Qué ustedes opinan en cuanto a eso? Sobre eso me gustó, compañero, que usted dijo sobre los recursos. Cómo utilizar los recursos, porque eso es buena idea. Así se implementa para que el estudiante sepa, tenga una mejor forma, es decir, tenga una mejor forma y aprenda de una mejor manera con esos recursos que se indican así. Y en esos recursos también podemos decir, hacer buena estrategia. Bueno, hoy vamos a implementar una clase, ejemplo, una clase de baloncesto que se hace de tal forma. Mañana implementamos otra cosa y el estudiante va aprendiendo a través de esos recursos. Claro. Sí, es bueno que nosotros como docentes sepamos, por ejemplo, qué tipo de recursos utilizar, porque quizás he visto personas que utilizan los recursos que no son los correctos. Por ejemplo, en el área de educación física, usted no puede utilizar recursos de matemáticas, tiene que utilizar recursos de su área. Exacto. Igualmente que en el área de sociales tiene que utilizar recursos que vayan acorde a su área. Porque tú te enseñas matemáticas, no puedes utilizar recursos de educación física, porque el estudiante se va a salir del entorno y va a decir, entonces, ¿qué estoy aprendiendo? ¿De sociales o de matemáticas? Exacto, se va a confundir el estudiante. Entonces, claro, ¿qué tipo de recursos utilizamos? Incluso con la edad de los niños, los recursos deben ser diferentes, porque los niños más pequeños hay que utilizar recursos como más claros, que ellos los destaquen más, porque cuando son más grandes ya los recursos varían. Sí, y eso es una buena idea lo que te digo, implementarlo con los niños más pequeños, porque ya así cuando se van implementando esos recursos, ya los niños van grabando, ya cuando va creciendo, ya se van, mira, en esta clase se complementa esto, en esta clase se complementa aquello, en esto se hace esto y en esta cosa se hace aquello. Y ya ahí sabe reconocer lo que está haciendo. Sí, algo muy importante, un punto también es lo que es la evaluación del aprendizaje. Nosotros como docentes debemos conocer esto, evaluar el aprendizaje de cada niño. ¿Cómo evaluamos esto? Sabemos que no todos aprendemos a la misma capacidad y contenido de la misma manera. Hay niños que quizás en la práctica son mejores que otros, pero en la teoría son diferentes. Entonces, ahora se da lo que es la competencia. Tú tienes que evaluar la competencia de cada niño. Si tú eres bueno en la práctica, yo te voy a evaluar en la práctica, pero tengo que reforzar tu punto débil. Exactamente, y viceversa, porque y si es bueno en la teoría, y si es bueno en la teoría y no es bueno en la práctica, se refuerza la práctica, para que tenga igualdad. Claro. Sí. También la educación en el centro implica ajustarse y adaptarse a las reglas, perspectivas, establecerla por una institución con el objetivo de mantener un buen funcionamiento y lograr los objetivos planteados. Sí. Ya yo, para finalizar mi parte, algo que me gustaría que apliquemos es sobre
qué tipo de recursos nosotros utilizar. Como docente, saber crear esos recursos, porque muchas veces estamos esperando que esos recursos van a llegar en la malla curricular o que nos lo van a facilitar, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de crearlo, porque muchas veces no están en los centros y nosotros tenemos que utilizarlos si queremos ser unos docentes que den una clase efectiva, porque los recursos son de suma importancia. Esa es mi parte. Y yo también para finalizar le diría eso mismo también, que cómo implementar los recursos, implementarlos de una forma u otra, no confundirlo como dije el compañero en otra parte, pero no poner en una clase de educación física, no pasarlo a matemática, para así el estudiante no se confunda, porque tiene que serlo en su área, si es educación física, en educación física, si es una clase de matemática, una clase de matemática, para que sepa distinguir cada cual cosa. Esta es mi finalización. Sí. También es importante destacar que estos niveles de comprensión son necesariamente separados o aislados, sino que se interrelacionan y se complementan entre sí para garantizar la cohesión y la calidad del diseño curricular.